Mira. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este día en donde vamos a hablar de cómo diseñar un plan de alimentación saludable. Como Fundación Nutridar nos alegra inmensamente tener la oportunidad de compartir este importante tema. Para ello, hemos invitado y ha venido muy amablemente nuestra colega Carolina Montejo. Ella es nutricionista, dietista de la Universidad Nacional de Colombia. Es ejecutiva de Por Colombia, tiene un magíster en programación neurolingüística, candidata a magíster en desarrollo educativo y social, con 13 años de experiencia en salud pública y 9 años en educación nutricional. Bienvenida, Carolina, nos alegra inmensamente contar con tu presencia y muchísimas gracias por tu tiempo, por este regalo que le haces a las mamitas de Nutridad para que ellas aprendan este tema tan importante. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Arelicia, por la invitación. A la familia de Nutridar, muchas gracias por compartir este espacio. Mi intención es poderlas compartir algunas orientaciones relacionadas con alimentación saludable y como tú lo mencionas, este tema es maravilloso porque a veces nos surgen muchas dudas relacionadas de cómo podemos implementar un plan de alimentación. Ya generalmente, digamos, la sociedad o las familias tienen unos conocimientos de base, que es saludable y que es no, pero a veces necesitamos un poco más de orientación y por eso me encanta este tema que vamos a dictar el día de hoy. Entonces, más o menos nos vamos a demorar 20 a 30 minutos, podemos ir desarrollando las preguntas a través de los comentarios y la idea es poder pues darles claridades y orientaciones que puedan favorecer estilos de vida saludables. Les agradezco mucho su participación y no siendo más, quiero presentarme formalmente, voy a proyectar la presentación y comentarles que soy la nutricionista de la Asociación Colombiana de Porcicultores. Esta asociación, de pronto algunos no la han escuchado, pero es la asociación que agremia a todos los porcicultores en Colombia, garantizar que la carne que se produzca en el territorio sea una carne de excelente calidad. Y dentro de las estrategias educativas tenemos en el área de mercadeo unos programas de educación nutricional donde el propósito es sensibilizar a la comunidad, a la población, a fortalecer hábitos de consumo saludable y sobre todo reconocer la carne de cerdo como un alimento de origen animal, de proteína de alto valor biológico y de digamos que tiene todas las características nutricionales para pertenecer a una alimentación saludable. Digamos, los nutricionistas que estamos en la Asociación de Porcicultores, vamos planteando diferentes estrategias para dar a conocer la información de la carne de cerdo, pero ligada siempre a temas de alimentación. Y sin más preámbulo, quiero darles como la introducción a nuestro tema que tenemos planteado el día de hoy, es la importancia de un plan de alimentación saludable. Vamos a empezar a identificar qué es un plan de alimentación saludable y para ello es súper clave que lo primero que tenemos en cuenta es empezar a romper a veces como unos paradigmas de la dieta, porque pues a veces cuando nos mencionan me pusieron una dieta, nos entra de pronto en reversa y la idea es que podamos identificar que definitivamente la dieta es el estilo de vida que cada uno diseña, que se traduce en un plan de alimentación y que este plan de alimentación es ajustable dependiendo de esas metas que se proyectan, dependiendo de esas intenciones que tienen con relación pues a ese plan de consumo de alimentos al día. Entonces, ¿qué es un plan de alimentación? Realmente se basa en el número aproximado de calorías y nutrientes y que se traduce en porciones de los diferentes grupos de alimentos. Es decir, en términos coloquiales, identificar qué necesitamos consumir a la hora de un desayuno, una media mañana, un almuerzo, unas onces o una cena. Y más, pues en esta etapa de vida tan bonita que es una etapa gestacional donde tenemos una necesidad de requerimientos nutricionales un poco aumentados o en la lactancia que también pues necesitamos gastar un poco más de calorías. Por lo tanto, este plan de alimentación es súper clave para poder vigilar las porciones que requerimos. ¿Qué debemos tener en cuenta o qué criterios debemos empezar a evaluar cuando vamos a establecer un plan de alimentación? Lo primero es que miramos la edad. Un niño pequeño requiere menos calorías y nutrientes a comparación de una persona adulta. Eso quiere decir que, por ejemplo,
el recién nacido, pues sabemos que hasta los 6 meses es lactancia materna exclusiva y después iniciamos una alimentación complementaria donde debemos aprender a ajustar las porciones de acuerdo también a las necesidades nutricionales de nuestros niños. Pero ya una persona adulta va a requerir unas porciones un poco más grandes porque va a necesitar mayor calorías y mayores nutrientes. Asimismo, los criterios también para determinar qué tantas porciones requerimos, pues tiene que ver con el sexo, si es femenino o masculino. Los hombres generalmente tienen mayor masa muscular y requieren mayor carga de calorías y nutrientes a comparación de las mujeres. Por eso también se determina bajo el concepto del sexo. Estatura y peso es una relación, el peso para la estatura. Recordar que definitivamente el peso saludable debe estar basado también en esa relación peso-estatura y por eso mismo también se determinan las porciones de los alimentos de acuerdo pues al peso actual que se tenga. Si estamos pensando, por ejemplo, en una mujer gestante que está en sobrepeso o obesidad, a ustedes les ponen unas metas de aumento máximo de peso durante todo el embarazo. Y para ello se debe ajustar el plan de alimentación para garantizar que este aumento sea saludable y gradual de acuerdo al desarrollo del feto del bebé que viene en camino. El nivel de actividad física también es un criterio para determinar el diseño del plan de alimentación. Definitivamente si hay sedentarismo en nuestras dinámicas diarias, pues la carga nutricional y calórica es mucho más baja a comparación de una actividad moderada o alta. Los deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, consumen 3.500 calorías, 4.000, 5.000 calorías, porque el gasto calórico y de nutrientes es más alto de lo normal. Entonces, teniendo en cuenta estos criterios, empezamos a traducir por qué un plan de alimentación es importante, por qué debe ser saludable, y de ahí empezamos de pronto a derivar la importancia de aprender a manejar las porciones de los diferentes grupos de alimentos. Cuando uno va a elegir los grupos de alimentos que van a estar incluidos en ese plan de alimentación, es muy importante poder tener algunas distinciones o reconocer esas propiedades nutricionales de cada alimento. Más adelante lo vamos a ver, reconociendo un poco más a fondo la guía alimentaria para la población colombiana y reconociendo un poco los grupos. Pero por ahora, como contextualizar qué es un plan de alimentación, este plan de alimentación generalmente lo diseña el nutricionista dietista, por eso es muy importante en los controles prenatales que a ustedes les dan a través de la valoración integral en salud, la resolución 3280, es muy importante en el momento en que ustedes quedan en gestación, asumir pues esa recomendación de asistir al nutricionista para que les planteen las estrategias y todo el tema del plan de alimentación basado en sus necesidades y en las metas que tienen. Y asimismo también pues en los controles de crecimiento y desarrollo, que es la misma valoración integral en salud, poder determinar con el nutricionista cuáles van a ser esas orientaciones en porciones de acuerdo pues a la edad de desarrollo del niño. Es súper clave y me gusta compartir estos tips para empezar como a pensarnos cómo podemos diseñar un plan de alimentación. Hay unos conceptos macro generales que a nivel de educación nutricional los podemos compartir y de esa manera cada familia puede empezar a proyectar algunas estrategias para construir ese plan de alimentación. Ya cuando necesitamos más a detalle la porción y unos objetivos mucho más centrados en una reducción de peso y unas estrategias de pronto de regulación de la salud, ya sí es importante pues orientarnos a través del profesional correspondiente, que es el nutricionista dietista. Pero digamos, si deseamos empezar como a pensarnos en este plan de alimentación, lo primero que el nutricionista les recomienda es que empecemos a proyectar cuáles van a ser esas metas saludables, cómo nos queremos ver a mediano, corto, largo plazo. Que si definitivamente nuestras metas van ligadas de pronto a una reducción de peso de grasa corporal, o a mantener un peso saludable o fortalecer la masa muscular o disminuir condiciones de base que podamos estar presentando como problemas de colesterol, triglicéridos altos, azúcar alta. Ahí empezamos como a ajustar el plan de alimentación también de acuerdo a esas patologías de base que se puedan presentar. Y sobre todo porque cuando uno empieza a proyectar las metas saludables, nos empezamos a
a pensar también en la posibilidad siempre de proteger nuestro organismo para evitar esas enfermedades transmisibles, no transmisibles por los alimentos en la medida del tiempo, es decir, las enfermedades crónicas. Entre más podamos desde muy temprana edad desarrollar hábitos de consumo saludable, empezar a diseñar un plan de alimentación, en una edad adulta no va a ser tan complicado mantenerlo porque desarrollamos la habilidad de los intercambios alimentarios y el manejo de las porciones de acuerdo a los alimentos que tenemos a disponibilidad. Por otro lado, como les venía mencionando, definitivamente es súper clave empezar a romper estos paradigmas de que comer saludable es costoso o comer saludable debe ser tortuoso. Realmente comer saludable es muy rico. Aquí es una invitación que de pronto quiero hacerles es empezar como a profundizar un poco más en todas estas herramientas ahorita comunicativas que tenemos, todas estas dinámicas de videos, de Facebook Live, de personas que se preparan en su técnica gastronómica para enseñar recetas de cocina saludable. Y realmente comer delicioso no implica hacer recetas muy elaboradas, podemos hacer recetas muy sencillas, reconocer técnicas de cocción y métodos de cocción para no sobrecocinar, por ejemplo, alimentos y mantener nutricionalmente hablando los nutrientes que contiene ese alimento. Entonces, definitivamente esta es la invitación central en el momento de empezar a diseñar un plan de alimentación, establecer metas y empezar a romper ese paradigma de que la dieta debe ser tortuosa. La dieta es el estilo de vida que diseñamos en términos de alimentación y definitivamente comer bien es una estrategia que debemos cada vez más desarrollar la habilidad. Sucede mucho, sobre todo con las verduras. Los niños y las familias nos cuentan mucho que no, a veces no saben cómo hacer, por ejemplo, una vinagreta para una ensalada o que están cansados de la misma receta de ensalada, pero aquí la clave es que ahorita tenemos muchos medios de comunicación para explorar y desarrollar habilidades. ¿Listo? Por otro lado, es supremamente importante que los alimentos que vayamos a elegir en ese plan de alimentación sean alimentos naturales y frescos. La guía alimentaria para la población colombiana nos lo dice, deben ser alimentos lo más naturalmente posible, evitar los alimentos ultraprocesados o industrializados que puedan generar como unos cambios naturales del alimento y asimismo generar pues obviamente unas sobrecargas de aditivos y de químicos que no son aptos para adecuados para la salud. Por esto, la tercera indicación para desarrollar un plan saludable es alimentos naturales y frescos. Asimismo, poco a poco y sobre todo hoy en día cada vez se hace más énfasis en educación nutricional desde la primera infancia, desde la edad escolar. Ya los estudiantes están empezando a aprender a leer una etiqueta nutricional. Hace poco vi personalmente un sobrino que estaba recibiendo una clase virtual y le estaban enseñando la lectura, el etiquetado nutricional de los alimentos. Me pareció súper fabuloso porque la idea es cada vez ser más conscientes de estos alimentos si decidimos comer un alimento industrializado, porque la decisión debe ser consciente con el conocimiento oportuno, conocer lo básico en la lectura del etiquetado nutricional, identificar efectivamente esos nutrientes críticos que están, digamos, relacionados con las enfermedades crónicas como una diabetes, una hipertensión, problemas de colesterol, dislipidemias y demás. Entonces, muy importante leer etiquetado nutricional y tener muy en alerta los nutrientes críticos como azúcares añadidos, grasas transaturadas o grasas saturadas y el sodio. Y finalmente, en cuando yo menciono los tips, como esas claves o esas estrategias para diseñar ese plan de alimentación saludable, lo que ya les había mencionado en un tiempo anterior, y es definitivamente aprender, desarrollar la creatividad con recetas muy sencillas, rápidas, que nos den como los tiempos para asumir todos los roles que se tienen pues en el hogar frente a la alimentación. ¿Qué beneficios tiene un plan de alimentación saludable? Tiene muchísimos. Aquí los dejé de pronto los 4 priorizados y es que lo primero nos ayuda a desarrollar habilidades para crear y mantener hábitos personales para toda la vida. Cuando uno ya empieza a desarrollar un hábito de consumo como un desayuno, una media mañana, un almuerzo, unas onces y una cena, donde uno ya sabe un desayuno saludable, qué componentes o qué alimentos deben incluirse en cada tiempo de alimentación, y más o menos aprender a manejar las porciones de acuerdo a los requerimientos, a la actividad física, a las patologías de base, a todo lo que les mencionaba.
Inicialmente, ahí es muy importante que ustedes puedan desarrollar como la habilidad para que en el momento en que cambie la estructura son fáciles de ajustar. Entonces, en el momento un domingo, un fin de semana que cambie un poquito la dinámica de consumo, no sucede nada, no pasa nada porque el hábito recurrente es una alimentación saludable. Entonces, definitivamente nos enseña cómo a movernos en ese plano de cuidado, de vigilancia permanente. Por otro lado, nos ayuda a controlar el promedio de la cantidad de calorías para alcanzar el objetivo físico o el objetivo, digamos, de salud que se tenga y hacer ajustes fáciles para aplicar gradualmente. Yo siempre he dicho que cambiar hábitos no es fácil y tiene que ver porque definitivamente el hábito es un tema de una acción recurrente y la única forma es desarrollando un ejercicio de conciencia y conexión con la emoción de la situación que está presentando. Ejemplo, si sabemos que las frutas y verduras, lo sabemos por información, son muy importantes, muy nutritivas, son ricas en vitaminas, minerales, fibra, agua. Necesitamos consumir 5 porciones entre frutas y verduras al día. Y conocemos esa información, pero si no nos conectamos con la necesidad, con la emoción, con la necesidad personal, digamos, de salud de nuestro propio organismo, no vamos a desarrollar nunca el hábito. Es un tema de conciencia y de acogida a la emoción, a que esos alimentos definitivamente sean parte de esa alimentación saludable. Que si, por ejemplo, sabemos que consumimos muchos alimentos ultraprocesados, galletitas, paquetes y demás, ir gradualmente poniéndonos unas metas para ir reduciendo a su máxima expresión, hasta llegar un momento en que el organismo genera una adaptación propia de conciencia, de cuidado, ya te empieza a caer mal un alimento ultraprocesado y esa es como la intencionalidad de toda esta dinámica de aprendizaje con educación nutricional. Definitivamente aprender a planificar las comidas nos va a ayudar a mejorar el ahorro presupuestal, es decir, vamos a mejorar, a distribuir mejor nuestros recursos en la compra de alimentos saludables y conscientes. Cuando uno empieza a desplazar alimentos ultraprocesados, paquetes, galletitas, embutidos, salchichas, todas esas cosas que a veces se nos va en presupuesto y empezamos a armonizar nuestro plan de alimentación a una alimentación saludable, empezamos a ver un ahorro significativo de nuestros recursos. Y la idea es que podamos realmente compartir ese recurso en fortalecer prácticas de compra saludable, es decir, frutas y verduras en cosecha, proteína que esté pues también asequible de acuerdo a la canasta básica, empezar a elegir alimentos mucho más estratégicos, conscientes, con una inversión adecuada al presupuesto. Y definitivamente si empezamos a establecer un plan de alimentación saludable en nuestras familias, ustedes se van a dar cuenta que uno empieza a ser un poco más sensible con las propiedades nutricionales de los alimentos, uno empieza a indagar más, que este programa, por ejemplo, que ofrece Fundación Nutridar, les pueda cada vez ampliar mucho más esa intencionalidad de querer conocer las propiedades de los grupos de alimentos. Y más pues con el bono canjeable que ustedes tienen, que son alimentos naturales, empezar como a reconocer el porqué de esos paquetes alimentarios en términos, digamos, de fortalecer, pues obviamente la seguridad alimentaria en los hogares. Yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de conocer esta guía alimentaria, pero se las quiero presentar formalmente porque esta es la pirámide de alimentos para Colombia. Yo lo llamo así de manera coloquial, porque en biología en el colegio nos enseñan la pirámide de alimentos americana de otros países, pero no nos enseñan la pirámide, realmente la clasificación de los grupos de alimentos en Colombia. Y poco a poco, a través de la educación nutricional, a través de esos espacios, los nutricionistas pues hemos ido dando a conocer nuestra guía alimentaria. Está la guía alimentaria para la población colombiana. La guía alimentaria se traduce en un icono que ustedes ven aquí, que es un plato con 6 grupos de alimentos, con un vaso de agua, con un mensaje para incentivar la actividad física y unas pautas, digamos, de compartir familiar. La comida, la alimentación es una dinámica social y por eso pues se plantea el tema de la mesa. Sin embargo, detrás de esta guía alimentaria, pues hay una serie de revisiones bibliográficas, de evidencia científica, donde los expertos de nutrición a nivel nacional se unieron a través de un comité técnico y desarrollaron pues todo este compendio de información para poder orientar a las familias colombianas
cuál es los grupos de alimentos que deben ir digamos, a nivel proporcional, o sea, las porciones que ustedes ven ahí y cuáles son esos beneficios a nivel nutricional. Entonces, esto es un libro muy largo, pero lo que, digamos, a nivel poblacional, lo que debemos empezar como a descubrir son los grupos de alimentos inicialmente para poder diseñar ese plan de alimentación. Entonces quiero presentárselos rápidamente. El primer grupo son los cereales, tubérculos, plátanos y raíces, ya que obtenemos un nutriente que es representativo, que son carbohidratos complejos. Estos carbohidratos son los que se convierten en azúcar circulante y es lo que nos va a dar energía para que todo nuestro organismo funcione. Si no comemos fuentes de cereales, tubérculos, plátanos y raíces, nos vamos a descompensar, perdemos masa muscular y vamos a tener pues situaciones de salud no ideales. Por esto, cuando hablamos de un plan de alimentación saludable, ustedes se van a dar cuenta que se consume todos los grupos de alimentos, porque vamos a ir uniendo situaciones y es que comer saludable es comer de todo, pero aprender a manejar esa porción y la variedad correspondiente en las recetas y preparaciones para no cansarnos, ¿listo? El segundo grupo son verduras y frutas. Como les mencionaba, es muy importante, es como el segundo grupo de mayor consumo, son 5 porciones entre frutas y verduras al día. ¿Qué nos aporta o cuáles son esos nutrientes representativos de las frutas y verduras? Vitaminas, minerales y fibra, la fibra que hace parte de toda esta función a nivel de tránsito intestinal, mejora digestión, tiene composición de agua. Entonces las frutas tienen muchísimos beneficios y disminuye, la evidencia científica nos muestra que tiene muchísimas propiedades en términos de disminución de enfermedades crónicas no transmisibles, cáncer, una cantidad de cosas. Entonces, por esto es muy importante tenerlo en cuenta que es la segunda porción más importante de los alimentos que debemos incluir en nuestra dieta diaria o en nuestro plan de alimentación diaria. El tercer grupo son la leche y sus derivados. La leche ha tenido últimamente muchos comentarios, muchos mitos, que la leche es mala, una cantidad de cosas, pero definitivamente estamos expuestos todo el tiempo a este tipo de paradigmas. Todo el mundo habla de alimentación y nutrición y por eso, digamos, uno de los primeros consejos que quiero darles como muy enfáticos es que definitivamente tenemos que basarnos en la evidencia científica, en los expertos que manejan los temas de nutrición como tal, porque estos son los que definitivamente nos van a orientar y no nos van a confundir, ¿listo? Entonces, en la leche y sus derivados, pues es muy importante que conozcan que el kumis, yogur, quesos, todos estos derivados son muy importantes y se recomiendan a partir del sexto mes de vida. Lo único que no se recomienda consumir es la leche entera. Esta leche entera se recomienda después del año porque la evidencia científica demostró que producía hemorragias intestinales y anemia en los niños. Pero sí es muy importante identificar que la fuente de lácteos nos va a aportar calcio, proteína de alto valor biológico, nos va a aportar calorías para el crecimiento de los niños y en la etapa gestacional, que es tan importante, también tenerlos muy presentes. El otro grupo, y si se dan cuenta los primeros 4 grupos, que son los cereales, tubérculos, plátanos y raíces, frutas y verduras, los lácteos y la proteína de origen vegetal y animal, son los grupos de mayor consumo, los que más debemos tener en nuestra dinámica de consumo en el plan de alimentación. Entonces es muy importante que empecemos a identificar que las fuentes de proteína de origen animal son de alto valor biológico, muy nutritivas, se absorben en un 90% a nivel orgánico. Las proteínas de origen vegetal debemos aprenderlas a mezclar, es decir, frijoles, lentejas, garbanzo, mezclarlas de pronto con cereales, con arroz, para mejorar la disponibilidad del aminoácido y mejorar obviamente la disponibilidad también de esa proteína en la dieta. Pero la clave también tiene que ver con porciones, comerse un kilo de media libra de carne que antes veíamos que los padres, sobre todo los hombres, comían unas porciones muy grandes, ha ido reduciendo y las porciones que se recomiendan son en un adulto de 100 gramos promedio. Finalmente vamos a encontrar 2 grupos que son pequeñitos, pero que miren y fíjense que hace parte de una alimentación saludable. Quiere decir que, por ejemplo, las grasas, tanto origen animal y vegetal, hacen parte de nuestra alimentación saludable y los azúcares también, pero son porciones muy pequeñas. Fíjense que el plato nos lo dice, hay una proporcionalidad de los grupos de alimentos y esto es súper clave para poder diseñar ese plan de alimentación a nivel individual y a nivel familiar. ¿Listo? Definitivamente otro mensaje que nos dan las guías alimentarias es que aprendamos a calmar sed con agua,
no con jugos, ni con gaseosas, ni con bebidas azucaradas, porque realmente eso está relacionado con las problemáticas de salud pública que tenemos en la actualidad, desde obesidad hasta enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas de colesterol, etcétera. ¿Listo? Y otra invitación que nos hace la guía alimentaria definitivamente es desarrollar actividad física a través de actividades recreativas, así como ustedes dentro de las dinámicas propias de la fundación han realizado en términos de actividad física, ejercicio con los niños, con ustedes como gestantes. Es muy importante siempre asumir estos retos de la guía alimentaria. Entonces yo les quería presentar esta guía alimentaria porque es que ese es el mensaje macro, es el mensaje central. Esto lo debemos empezar a reconocer y a profundizar individualmente para poder identificar cuáles son la cantidad de carbohidratos o de cereales, tubérculos, plátanos y raíces que necesitamos, cuánto de fruta y verdura, cuánto de lácteos, cuánto de proteína, porque definitivamente esa es como la clave de la alimentación, reconocer cuál es la necesidad individual de cada miembro de la familia. Por otro lado, como nutricionista dietista de la Asociación por Colombia, necesito darles este espacio, son 2 diapositivas donde hago claridades sobre la carne de cerdo, porque infortunadamente la carne de cerdo a veces la acompañan de muchos mitos, donde mencionan que la carne de cerdo es grasosa, que transmite un parásito que llega a la cabeza, o que es mala para los niños, entonces no le dan a los niños, sino por ahí a los 5 años. Entonces, fíjense que la carne de cerdo, y hago acá un paréntesis, los porcicultores en Colombia han hecho unos esfuerzos muy grandes para desarrollar una tecnología que permita que el animal primero tenga bienestar animal en toda su cadena de crianza, producción y comercialización. Es decir, al cerdito lo mantienen en granjas pensadas en protección del medio ambiente, vacunación, mano de obra calificada para verificar que el animal esté en condiciones saludables, los alimentan con concentrado basados en soya y maíz, jamás les dan la basa, ni alimentos en descomposición, ni aguas contaminadas porque puede enfermar al animal. Cuando se produce carne para consumo masivo, se deben tener unas líneas técnicas de cuidado para que el animal esté saludable y asimismo llegue a consumo humano. Entonces, la carne de cerdo, en pocas palabras, está en el cuarto grupo de alimento. La carne que recomendamos consumir los nutricionistas debe ser una carne fresca, natural, sin procesamiento, o sea, que no sea tipo embutido ni nada, sino que sea carne 100% natural. Esta carne tiene proteínas de alto valor biológico, como todas las carnes, fuente de hierro, sobre todo en las mujeres gestantes necesitamos alimentos fuentes de hierro, vitaminas del complejo B para todos estos procesos metabólicos, es rica en zinc, el consumo de proteínas nos fortalece el sistema inmunológico y eso también está basado en el mineral del zinc y se puede consumir todos los días a partir del sexto mes de vida. A partir de que ustedes inician la alimentación complementaria, pueden iniciar carne de cerdo, la exploración que el niño requiere. ¿Qué ventajas tiene? Y es que la carne de cerdo tiene una textura blanda, es de buen sabor y combina muy bien con cualquier plato que se prepare. Ya para poder continuar y dar claridades en los grupos de alimentos, les muestro un ejemplo menú. El ejemplo del plan de alimentación implica que lo primero que nosotros como nutricionistas recomendamos es diseñar tiempos, fraccionar la alimentación, es decir, comer un desayuno, una media mañana, un almuerzo, unas onces y una cena. Es mejor comer poquito cada 3 o cada 4 horas a comer grandes cantidades en 2 o 3 tiempos de alimentación. Eso que coloquialmente nos han enseñado que desayunar como rico, comer como almorzar como príncipe, comer como mendigo, yo, Carolina, no estoy de acuerdo. Realmente la evidencia nos ha mostrado que fraccionar los alimentos, consumir de una manera saludable, aprender a manejar la porción, es la mejor estrategia para prevenir todas las enfermedades crónicas y asimismo pues tener una alimentación oportuna para nuestro organismo. Entonces, en ese sentido, uno empieza a establecer horarios. La idea es que, por ejemplo, si mi bebé se despierta entre 7 y 8 de la mañana, a las 8 ya tengamos un tiempo de un desayuno, más o menos a las 3 o 2 horas, una media mañana, un almuerzo, fraccionar. Son porciones pequeñitas que nos permitan dar garantía de nutrientes y de las porciones acorde a nuestras necesidades. Cuando dejamos espacios muy largos sin comer, el tiempo de comida siguiente vamos a querer comer mayor cantidad porque vamos a estar más ansiosos y con mayor necesidad metabólica. Por otro lado,
es súper clave que identifiquemos que un desayuno tiene 4 componentes de alimentos para clasificarlo como un desayuno saludable. Entonces, un desayuno saludable debe incluir un alimento proteico, un alimento cereal o derivado de cereal, una bebida láctea y una fruta entera. Entonces, el alimento proteico pueden ser todos los intercambios que a ustedes les ocurra. Un día comí huevito cocido, al día siguiente comí un caldito de carne de cerdo, pierna de cerdo, al otro día comí un trozo de queso como proteína, al otro día hice unos huevitos con tomate, cebolla y espinaca. La idea es empezar a variar y si ustedes se dan cuenta, se demoran 5 a 10 minutos haciendo un desayuno cuando uno empieza a planear un poco más la alimentación del día. El alimento cereal o derivado de cereal, la recomendación es entre menos procesado el alimento, mucho mejor. Entonces, hacer arepa de peto, de maíz, de pronto los panes que vamos a conseguir en panadería son un poquito menos complicados o menos malos para la salud a comparación de pronto de esos panes que duran 15 días en unas góndolas de supermercados. Entonces, entre menos procesado, más saludable va a ser. Avena en hojuelas, podemos hacer también granola artesanal, ya cuando empezamos como a entusiasmarnos con esta dinámica de alimentación saludable, esta granola en casa se puede hacer. Bebida láctea, puede ser el kumis, yogur, perdónenme, sí, kumis, yogur también se puede hacer como intercambios, pero acá también, digamos, el hábito en Colombia es, por ejemplo, el chocolate, si preferimos este chocolate, entonces que sea un chocolate bajo en azúcar, puede ser también café con leche si lo desean, pero no siempre todos los días lo mismo. La idea es que podamos, por ejemplo, un día, lo más recomendable y lo que más me encanta es, por ejemplo, mitad agua, mitad leche y 2 cucharaditas de avena en hojuelas, puede ser también una fuente de bebida láctea. Y la fruta entera, esto es muy importante y es que la fruta entera la consumamos en trocitos, pero no licuados. La invitación es a que no comamos las frutas en jugo, sino las aprendamos a comer 100% al natural. Entre menos procesamiento, más protección tenemos al alimento y más protegemos los nutrientes. Vamos a conservar la fibra y todas sus vitaminas y minerales para el efecto propio del organismo. Entonces aquí la invitación siempre es a empezar a identificar cuáles son los componentes de un desayuno saludable y por otro lado a empezar a planear como esa derivación de los menús que vamos a desarrollar en la semana para poder planear, pues obviamente la compra y la variedad y el gusto, todo lo que, digamos, encierra o acoge lo que es un plan de alimentación saludable. En la media mañana, aquí les puse un ejemplo, una media mañana puede ser un alimento proteico y una fruta, puede ser, por ejemplo, 2 trozos de papaya con quesito rallado y de pronto maní, una cucharadita de maní, de pronto dentro de la misma fruta y eso puede ser una merienda saludable. En los niños, pues hay otras meriendas que ya los nutricionistas aconsejan. Estoy segura que en su momento los nutricionistas de la fundación están dando recetas y demás. Y si no, pues la idea es empezar a explorar recetas, porque aquí después de que uno identifica que es un plan de alimentación saludable, es empezar a explorar recetas y estrategias para poder asumir los retos del cuidado de la salud. A la hora del almuerzo y a la cena, el componente o los componentes de un almuerzo saludable, una cena saludable, incluyen un alimento proteico, un alimento cereal, una verdura puede ser cruda o cocida, leguminosas como frijoles, lentejas, garbanzos, se recomiendan 2 veces a la semana según la guía alimentaria. Y aquí les puse como sobremesa agua, aromáticas naturales, que ya les explico un poquito este tema. Entonces, un alimento proteico, los intercambios que ustedes tengan a disposición, lo más recomendado es que elijamos cortes magros. Cortes magros, por ejemplo, en el cerdo la pierna es muy económica, el brazo es muy económico, lomo, bueno, el lomo es ya un poquito más costosito, pero realmente es asequible, es una de las proteínas más económicas a nivel de consumo. Está también la pechuga, la pierna de pollo, en la carne de res están los mismos cortes que el cerdo, entonces definitivamente fuentes de proteína podemos tener muchísimas. El huevo, si definitivamente no hay para la carne, huevito puede ser una opción a la hora de la proteína del almuerzo. Y las vísceras 1 o 2 veces a la semana, corazoncitos de gallina, pero retirando la grasita, el hígado de res, pajarilla. Recomendamos 2 veces a la semana porque finalmente son fuentes de hierro para esta etapa de vida en la que ustedes están, que es la gestación y la etapa, digamos, de los primeros 2 años de vida de los niños. Y
Las verduras en Colombia pues hay muchísimas, entonces aquí es donde les hago la invitación de visitar páginas. Hay una página que tenemos en la asociación que se llama www.comemascarnedecerdo.co y allí pueden encontrar muchas recetas, y entre esos vinagretas para verduras, técnicas de cocción. Los chefs explican muy bien como esas técnicas de cocción. La idea es que las verduras no se sobrecocinen, sino que sean al dente, que sean salteaditas, porque así se van a conservar los nutrientes. Y las leguminosas como frijoles, lentejas, garbanzos, soya, quinoa, pues aprenderlas también a identificar cuál es la porción que requerimos, porque también son ricas en proteínas, pero también son ricas en carbohidratos. Y si nuestra estrategia y nuestra meta metabólica es de pronto reducir peso corporal, pues a veces el consumo en porciones grandes de leguminosas pues no es tan estratégico. Entonces las porciones son muy pequeñas, es más o menos un tercio de taza o más o menos 6 cucharadas soperas la porción de unos frijoles para un adulto. Entonces, para que más o menos dimensionemos cuál es esa porción recomendada. Y la sobremesa, definitivamente como la guía alimentaria nos lo menciona, si desde pequeño enseñamos a nuestros niños a ponerle el vastito de agua en el momento de la comida, pues la idea es que ellos cada vez lo naturalicen más y lo puedan realmente asumir. El agua es la forma de hidratación más ideal, es la forma de mantener nuestros líquidos corporales. Los jugos realmente, como les mencionaba, sí se pueden consumir, pero no es el hábito que se quisiera mantener en las frutas y verduras. Las frutas y verduras se recomiendan enteras, no licuadas, por la preservación de sus nutrientes. ¿Listo? Y a veces cuando no les gusta la agüita, pues podemos, por ejemplo, ponerle a la agüita hierbabuena, un poquito de limón para darle unos sabores diferentes. Pero la intención inicial es reconocer todo en el aprendizaje del ser humano, es la experiencia, es empezar a conocer, a vivir la experiencia con el alimento o con este caso con el agua, empezar a probar en pequeñas cantidades todos los días hasta que llega un momento en que el organismo empieza a aceptarlo y lo empieza a disfrutar, que es lo importante. En la media tarde es muy similar a la media mañana. Aquí les puse un ejemplo, una bebida láctea, un derivado y una fruta entera. Puede ser un yogur, un kumis con una fruta o un yogur con un derivado, con una galleta de avena, con algo. Yo he visto hoy cada vez más las mamitas como más interesadas en rescatar esa gastronomía o esa cultura gastronómica que se tiene a nivel familiar, entonces empiezan de pronto a identificar cómo se hace una tortica de zanahoria, cómo se hacen unas galletas en avena y empiezan como a asumir unos retos de mucho más natural los alimentos. Y la cena también es muy importante. La idea es que lo mismo el almuerzo de pronto puede ser en la cena, pero porción más pequeña. Lo importante es identificar los componentes que constituye una cena saludable. Un alimento proteico, un alimento de cereal o tubérculo, plátano, raíz, cualquiera del grupo de alimento del grupo uno de la guía alimentaria está perfecto. La clave es la porción. Si nos vamos a comer una montaña de arroz en la cena, pues ya saben que eso va a subirlos de peso y va a generar problemas de salud a futuro. Pero si aprendemos a manejar las porciones, podemos disfrutar lo que corresponde a una alimentación saludable. ¿Listo? Ya para finalizar, les quiero compartir unos menús porque muchas veces las familias me dicen, bueno, pero ¿cómo hago para incluir la carne de cerdo en los tiempos de alimentación? Entonces, fíjense que, por ejemplo, un desayuno puede ser unos trozos de fruta, pierna de cerdo, que les decía que es un corte magro y muy económico, muy asequible. Pueden hacer 60 gramos y saltearlo. Esto se demora 3 minutos salteándolo en un sartén con tomatico, cebollita, maíz, dependiendo de lo que tengan a nivel. Hay personas que le ponen hasta brócoli y en una tortilla de trigo lo ponen o hacen una tortilla incluso de huevo, le ponen una bebida láctea, puede ser café con leche, avena, la preferencia que ustedes tengan y la arepita, eso puede ser un menú. Los otros menús, por ejemplo, en las medias mañanas pueden ser arepitas rellenas, sanduchitos rellenos con carne de cerdo bondiola, con corte de bondiola de cerdo. Y sobre todo me gusta mostrar esto porque las frijoles, lentejas, garbanzos, pues se las podemos enriquecer y fortalecer la inclusión de la proteína, por ejemplo, acompañándolo con carne molida de cerdo y pueden completar o mejorar la disponibilidad de proteína en las lentejas o en unos garbanzos. Ya yo sé que les encanta a veces la bandeja paisa y acá está el chicharrón o el tocino que es un corte graso. Este tocino pues ya se recomienda cada 8 días
cada 15 días, porque ya es un corte diferente a nivel de prácticas saludables. Ya para finalizar, mis queridas mamás, para poderles dar el espacio de preguntas, no he tenido la posibilidad de ver ahorita los comentarios, los reviso. Sin embargo, quería darles como un mensaje final para una alimentación saludable. Es supremamente clave desarrollar un ejercicio de conciencia en la medida de la experiencia que tengan ustedes con los alimentos. Definitivamente, seleccionar una alimentación saludable implica una decisión, es querer hacer. Si se fijan, una alimentación saludable implica comer todos los grupos de alimentos, podemos comer de todo, pero aprendiendo a manejar porciones y variando la alimentación para no cansarnos. Que podamos disfrutar definitivamente estos alimentos de una manera natural, fresca, reconocer las propiedades nutricionales de los alimentos, porque cuando uno empieza a reconocer las propiedades, uno empieza a generar un poquito más de tranquilidad y de confianza hacia el alimento. Mira las buenas prácticas de manufactura en el momento de la compra de los alimentos. Por ejemplo, en la carne, cualquier tipo de carne que ustedes van a comprar, si es de cerdo, uno tiene que vigilar que los expendios sean de buena calidad, que no huelan mal, que estén limpios, porque eso habla de la conservación del alimento. Si ustedes van a ir a comprar frutas y verduras, no vamos a comprar las frutas que están en el piso, sino uno mira que la limpieza esté siempre, digamos, presente, las buenas prácticas presentes para poder confiar en el alimento que vamos a comprar. Y finalmente, en la medida que vamos desarrollando la conciencia del cuidado, pues esta selección de los alimentos van a ser cada vez más estratégicas y definitivamente hay que acompañarla con la actividad física. Esa actividad física recreativa, el juego que ustedes realizan con sus hijos puede ser una estrategia muy importante para desarrollar hábitos. Eso es básicamente lo que les quería comentar. Voy a darle paso pues Ah, a Sara, Saraí mientras reviso. ¿Tú has tenido yo posibilidad de ver las... he revisado el chat. Eh, Muchas gracias, Carolina, por tan excelente presentación. Acá las mamás están dando los agradecimientos y muchas entonces gracias. voy a empezarte a leer los comentarios y las preguntas para que de pronto tú nos puedas ayudar a aclarar. Entonces, Claro que muchas gracias, Dayana Lizeth Caballero, que nos está contando que sí, que es verdad lo que tú decías, que con la carne de cerdo a veces daba susto poder consumirla y que ay, perdóneme, Lizeth Garayana me dice es que es verdad que con una buena alimentación el peso del embarazo pudo disminuirlo y pudo mejorar su salud. La estoy confundiendo con otra mamita que nos estaba diciendo que evidentemente le daba susto el consumo de la carne de cerdo. Ya les voy a contar quién es. Entonces, ay, ahora no la vi. Ahorita cuando la encuentre, porque me han escrito bastante. Entonces, denme un segundito, vamos con otra preguntita. Nos está escribiendo Joiner Nieves Carreño. Ella dice que buenas tardes. Disculpa, el dulce en los jugos no es recomendable para los bebés de 8 meses. ¿Por qué, Carolina? súper bien, me encanta esa pregunta. Nosotros tenemos una guía alimentaria para niños menores de 2 años, mujeres gestantes y lactantes. Es una guía que consolida, como lo que les mencionaba, la evidencia científica y las recomendaciones, digamos, de consumo de alimentos saludables para la población colombiana. Y definitivamente los azúcares en los niños tienen muchísimas implicaciones como un adulto, no son recomendadas porque, digamos, están asociadas enfáticamente en problemas a futuro de enfermedades de obesidad, sobrepeso, problemas de colesterol, problemas de triglicéridos, problemas de azúcares y diabetes, y todo el deterioro que conlleva pues todas estas enfermedades crónicas. Asimismo, hay algo muy importante a resaltar y es que los niños en la introducción de los alimentos, la experiencia que tenga con esos alimentos en la primera etapa de introducción de alimentos es súper clave. Si nosotros le enseñamos el dulce a los niños, los niños van a reconocer más fácil porque son sustancias que están ligadas directamente también a estimular hormonas de placer, de saciedad, de excitación, ¿no? Entonces, el dar estos azúcares en los niños implica que van a generar preferencia por esos alimentos y los otros alimentos los van a empezar a rechazar porque no les sabe a nada. ¿M? Entonces, para fortalecer, por ejemplo, el apetito en los niños, algo clave es no enseñarle azúcares
Ojalá en ninguna etapa de la vida, pero digamos en algún momento se va a tener de pronto la posibilidad de ofrecérselos, como lo dice la guía alimentaria, se pueden ofrecer en pequeñas porciones, pero sí se recomienda después de los 2 años. Antes de los 2 años no se recomienda porque la evidencia realmente muestra que el aprendizaje en esta primera etapa de vida es fundamental para el desarrollo del hábito y el cuidado de la salud, obviamente, porque eso tiene como varias implicaciones. ¿Listo? Muchas gracias, Carolina. También es importante tener en cuenta, además de lo valioso que nos explicas, que también los azúcares tienen relación con el que los niños se pongan un poco más activos. Y los niños de por sí ya son activos. Entonces, algunas veces los padres, por tratar de que el niño se calme, le dan un dulce y empeoran la situación, porque el niño tiene más energía para saltar y brincar y no comprende que lo que pasó fue que justamente le dieron un alimento que los pone con más energía, más hiperactivos, les cuesta más trabajo poderse concentrar. Nos está también, fue justamente Nieves, Joiner Nieves nos estaba contando que sí, que estaba de acuerdo contigo, de que le daba mucho susto darle de comer carne de cerdo a los hijos y a ella, que muchísimas gracias por explicarle pues cómo se está manejando actualmente, pues obviamente para reducir los riesgos y poder garantizar la seguridad en la carne de cerdo. Yesenia Bolívar, bienvenida, nos pregunta, en el caso de las frutas ácidas, como estamos hablando de que de preferencia no jugo, sino la fruta, por ejemplo el lulo, el maracuyá, ¿cómo se podrían consumir? ¿Cuál sería la recomendación? Qué buena pregunta y parte de la experiencia también propia. Yo trabajo también para programas de primera infancia y hemos hecho diferentes exploraciones con los alimentos. Fíjate que las frutas ácidas, así como las dulces, todos sus componentes a nivel nutricional, sus vitaminas, minerales y fibra hacen parte de esa alimentación saludable que los niños y los adultos requerimos. La idea o la experiencia está en realmente exponernos a la sensación del sabor. Un jugo de maracuyá de manera así natural es lo más delicioso del mundo y eso es lo que también tienes que empezar a profundizar y a vivir la experiencia con el cerebro y con la sensación, porque definitivamente a veces lo camuflábamos con azúcar y no estábamos comiendo el concepto natural de esa fruta, de esa sensación natural. El sabor a la maracuyá es lo más delicioso del mundo, calma la sed, el hecho de ser ácido calma un poquito más la sed. Con los niños es un tema de exploración, es darles a probar diferentes. Por ejemplo, yo tengo una niña de 1 año y 4 meses y ella coge el limón y lo chupa así solito porque ya tiene la experiencia, el sabor, le encanta. Y ella no nos hace muecas como lo hacemos los adultos porque veníamos con otra experiencia, con otro aprendizaje. Entonces, fíjate que es un tema de exploración. Si tú te vas a hacer un jugo de maracuyá, no quiere decir que los jugos sean malos, sino que no es el hábito recurrente de las frutas que se puedan consumir enteras deben ser enteras. Ya a nivel individual, dependiendo las metas que se tengan planteadas y demás, pues uno ya hace unos ajustes en ese plan de alimentación, el nutricionista ajustes propios de manera individual. No quiero que se lleven la idea de que los jugos son malos, porque los jugos sí los podemos consumir, pero disfruten ese jugo de manera 100% natural, sin esa experiencia del azúcar añadido. Esa es como la primera recomendación. Y por otro lado, estas pulpas de frutas ácidas se pueden utilizar también para vinagretas de ensaladas, entonces exploremos un poquito esas combinaciones. Los chefs lo que nos han enseñado, lo que yo he visto mucho con la Asociación de Por Colombia, es que por ejemplo con una pulpa de maracuyá le ponen un poquito de sal, un poquito de miel, ahí sí le ponen un poquito de miel para neutralizar como reducidos en el momento de las vinagretas y queda muy rico. Entonces estas frutas se pueden utilizar también para hacer vinagretas, ¿listo? También nos está, ay caramba, se me movió acá el este. Nos está diciendo Leandra, George, que no sabía que en vez de licuar las frutas era mejor y más saludable en trozos. Sí, entonces definitivamente la recomendación de Carolina es, y de todas las nutricionistas, es toda la fruta que podamos consumir en trozos muchísimo mejor, porque todavía tiene la fibra que cuando nosotros lo colamos finalmente estamos perdiendo. Y evidentemente también es cierto que podemos consumir algunos jugos, pero tratemos de rescatar lo que más se pueda en trozos. Aún así, como tú nos decías, los niños que evidentemente todavía no tienen el paladar, el gusto,
el hecho de permitirles explorar esos sabores ácidos, esos alimentos que de pronto nosotros diríamos, bueno, esto será que si se lo come o no, pues hay familias que se disfrutan esa pulpa así, al natural, esa curúa así, al natural. Entonces no tengamos miedo, es un tema de realmente explorar, de realmente ponernos en la tarea de probar, de pronto nos gusta. Acá Jessica Serna nos está diciendo, en mi casa tengo la tensión alta, ¿puedo tomar jugos o solo agua y aparte fruta? Realmente, si tú quieres fortalecer tu alimentación y el cuidado a tu organismo, la recomendación central es la fruta entera y calmarse con agua. Esa es la recomendación, digamos, primaria. No quiere decir que no puedas tomar jugos, pero los jugos no deben ser tan recurrentes. No hay una relación de los jugos con la hipertensión. Lo que sí es vigilar es qué alimentos son altos en sodio, que es un mineral que está asociado a que puede generar deterioro endotelial, es decir, que daña las celitas de las arterias y puede reducir como la capacidad de, digamos, de apertura de esas arterias o capilares. Entonces, por eso es que también se da la hipertensión, por la falta de posibilidad de que transite adecuadamente la sangre ahí, más pues la alteración del corazón. Entonces, en este sentido, vigila siempre los alimentos altos en sodio. Los alimentos naturales tienen sodio, pero el sodio, digamos, hace parte de esa dieta. El problema es ese sodio añadido a través de los alimentos ultraprocesados e industrializados que ustedes, si leen la etiqueta nutricional, ahí pueden verificar cuál es ese contenido de sodio, sobre todo los paquetes, las salsas tienen mucho sodio, el cornflakes, todos esos cereales que venden industrializados son altos en contenido de sodio. En eso sí tienes que hacer vigilancia, ¿listo? Vale. También nos pregunta Lady Patiño, ¿por qué es mejor el kumis que el yogur? Bueno, Sara Alicia, realmente el kumis y el yogur son saludables. Hay una indicación y es que ustedes saben que la industria tiene diferentes marcas y procesos. Mi recomendación, lo ideal sería que hiciéramos yogur y kumis artesanal en casa, pero eso realmente no es una práctica muy dada aquí en Colombia. Entonces, la recomendación es que el yogur o kumis que vayamos a elegir sean pues bajos en azúcares. Hay que leer la etiqueta nutricional, ojalá sea por debajo de 15 gramos totales de carbohidratos, eso quiere decir que va a ser bajito en azúcares. Si podemos comprarlo dietético, mejor. Eh, Son ricos en probióticos, tanto el kumis como el yogur son ricos en probióticos y ya dependiendo de marcas, pues es un poquito más elevado los probióticos y prebióticos, pero realmente son recomendados ambos. Lo importante es como la calidad del producto. Perfecto, muchas gracias, Carolina. Nos pregunta Gina Castañeda, ¿a qué edad podemos dar huevo a nuestros bebés? Esa es una súper pregunta y las guías alimentarias para niños menores de 2 años, mujeres gestantes y lactantes, nuestra orientación es a partir del sexto mes, podemos hacer introducción del huevito. ¿Cómo se recomienda? Primero, pruebitas de yemita de huevo, miramos tolerancia, que no se presente ningún tipo de manifestaciones de alerginidad, es decir, brote, manchadito ya en cualquier parte del cuerpo. Si no presenta, al día siguiente podemos ir ofreciendo otro poquito, hasta ir aumentando la porción de poder consumir pues el medio huevo completo, el huevo o el medio huevo. ¿Qué indicaciones les puedo dar adicionales? Y nos ha pasado muchísimo con familias que de primera infancia, y es que a veces hacen el huevo muy tibio y lo dejan muy crudo, la yemita la dejan muy cruda y dejarla líquida no es tan estratégico porque pues estamos dándole un alimento crudo a nuestros bebés y podemos tener riesgo de transmitirle pues microorganismos que pueden generar daño en el niño, pueden generar una intoxicación alimentaria, problemas de diarrea, o sea, enfermedades prevalentes por una salmonela. Entonces, la recomendación es que el huevito que vayamos a ofrecerle a nuestros niños a partir del sexto mes de vida sea tipo sancochadito, ni muy líquido ni muy duro, porque ya muy duro queda muy seca la yema y pues va a generar rechazo. Siempre tener en cuenta que un alimento se debe recomendar ofrecerlo a nivel de experiencia máximo, mínimo unas 15 veces. No, si la primera 2 veces no les aceptó el huevito el bebé, no quiere decir que no le guste, lo que pasa es que no lo conoce. Entonces es un tema de exploración. Recuerden que la clave, sobre todo en los niños, es que como nunca han tenido la posibilidad de compartir con ese alimento,
La intención es a través de recetas, darle ese acercamiento con el alimento para que ellos empiecen a reconocerlo. Si se hace ese ejercicio adecuadamente con cada grupo de alimento, van a darse cuenta que más o menos a los 2 mesecitos, es decir, al octavo mes, ya el niño está aceptando la mayoría de los grupos de alimentos y con muy buen apetito. Pero la intención es esa, ¿listo? Darle la exploración de cada grupo de alimentos. Bueno, y acá hay otra pregunta adicional. Buenas tardes, mi bebé tiene 5 meses, no le gusta ninguna clase de leche. ¿Qué le puedo dar en caso de que tenga una diligencia o no lo pueda llevar conmigo para darle pecho? O sea, si no le puedo dar leche de pecho. Pues no sé si quieres contestar o contesto con mucho gusto. Dale, dale, Sara Alicia. Bueno, le recordamos que una de las Your Mission que hemos hecho en la fundación, le llamamos para las personas que no son de pronto de la fundación a las actividades, fue el tema de hacer la extracción manual de leche humana, porque es muy importante que ustedes hagan su banco de leche en casa. De esa manera nunca tendríamos que recurrir a una leche extra. Si nosotros recurrimos a una leche extra, estamos corriendo riesgos de que el niño se nos llegue a enfermar, estamos corriendo algunas, bueno, el hecho de que tenga que comprar ya el tarro, de que de pronto, porque no sabemos cómo hacerlo, entonces de pronto le den un biberón cuando no necesitamos un biberón para dar la leche, sino se la podemos cucharear. Entonces ahí estamos entrando en algunos riesgos. María Flores nos dice, ¿a qué edad debemos dar jugos cítricos a nuestros niños? Mi bebé tiene 9 meses apenas. Ujú. Bueno, muy buena aportación que hiciste con relación a la lactancia materna. Soy fiel defensora de la lactancia materna. Muy bien, me encanta que hagan ese tipo de preguntas porque a veces nos cuesta mirar como el camino, los caminos son muy fáciles y sencillos y tienen pues consultores en la fundación para poder dar esas orientaciones. En cuanto a lo que me preguntan sobre los jugos ácidos a partir del sexto mes, recuerden que a partir del sexto mes se puede empezar a ofrecer todo grupo de alimentos excepto la leche entera. La evidencia científica demostró que la leche entera debe ser después del año porque definitivamente se evidenció que producía hemorragias intestinales y anemia en los niños. Por esa evidencia científica se dejó hasta el año, pero los otros grupos de alimentos a partir del sexto mes. Entonces, los jugos ácidos, si ustedes quieren darle esa exploración, empezarle a dar, o sea, lo ideal sería que primero empezáramos primero con las frutas enteras, verduras enteras, porque así es la forma más natural del alimento. Los juguitos, los niños ya uno empiezas como a darle juguitos en la medida que va avanzando como esa exploración del alimento. Lo ideal sería para los 10 mesecitos promedios como la recomendación. Pero si lo quieren experimentar en las primeras etapas de la alimentación complementaria, lo pueden hacer, pero digamos, lo ideal sería esperar un poquito. Primero los alimentos naturales, por separadito, que ojalá puedan interactuar con sus manitas, que ellos empiecen a conocer las texturas desde las manitas y desde toda esa percepción a nivel de la cavidad oral. Entonces, con el paladar ellos van haciendo, pues también con la lengua y el paladar van haciendo la masticación, van explorando texturas y demás. Pero no hay ningún inconveniente si a partir de ese mes le diste un sorbito o una preparación propia del jugo. Es, digamos, personalmente se recomienda más tardío, pero no por ser problemas de salud, sino más que todo por la exploración del alimento. ¿Listo? Me encanta esa explicación que das, Carolina, porque evidentemente lo que nosotros pues siempre recomendamos, el hecho de que los alimentos sean naturales, evidentemente el agua los niños sí lo necesitan, pero también hemos visto que muchos niños cuando les permitimos alimentos con líquidos como agua, ya sea en el jugo o en la sopa, ocupan un espacio en el estómago y empezamos a tener dificultades con el niño que no me quiere comer juicioso, con que empiezan a dejar de aumentar de peso. Entonces, eso que tú estás mencionando, primero la fruta y evidentemente después el agua, es una fuente fundamental para decir los juguitos los podemos dejar para después. No significa que nunca demos jugos, pero que los podemos dejar después. Y la última pregunta que quisiera hacerte es que tú mencionaste durante la charla que los hábitos eran una acción recurrente, pero que funcionaba muchísimo mejor cuando lo conectábamos con la emoción. ¿Tú tienes alguna recomendación para nuestras mamás que de pronto, o audiencia, que a veces les cuesta trabajo ese tema de, bueno, yo sé que este alimento no me va tan bien, que tengo que sentirlo, cómo se siente en mi cuerpo, para poder hacer conciencia, conectarlo con la emoción y decir, por más de que me gusta, tal vez no es una muy buena idea?
¿Cómo qué recomendaciones podrías dar? Qué bonito es este tema. Esto está muy ligado al estudio de la programación neurolingüística, pero realmente sin traducirlo en términos complicados. Definitivamente todas las experiencias vividas en los tiempos, digamos, de cada persona. Ustedes saben que las experiencias uno las empieza a conectar de una manera positiva, negativa, de acuerdo a los estímulos que tenemos en el medio. Con los alimentos sucede exactamente lo mismo. Cuando tenemos una experiencia negativa, y hablo de ejemplo a veces que sucede, me mencionan mucho el tema del agua, no, es que a mí el agua no me entra, no me gusta, la sensación se me queda en la garganta, se me queda aquí atorada. Poder traducir y poder cambiar ese código mental tiene que ver mucho con el pensamiento y la emoción. Es decir, que los ejercicios de interacción con ese alimento que no toleramos o no que no toleramos, sino que rechazamos, los ejercicios mentales con la emoción es fundamental. Es decir, que cuando uno va a tomar agüita puede sonar muy, muy tonto y muy coloquial, pero realmente es tomar agüita y pensar cosas bonitas. Lo que más nos emocione, lo que más nos motive, qué rico esta agüita, y puede que al comienzo nos estemos engañando, pero eso tiene que ver con la programación neurolingüística. Tomar agüita y empezar a tomar por sorbitos, qué rico, estoy hidratando mis células, estoy hidratando mi piel va a estar cada vez más, menos arrugada, todo lo que nos pueda motivar. Esa conexión de ese alimento, digamos en este caso el agua, con la emoción positiva, llega un momento que en la medida que lo hacemos más o menos 8 días, 10 días haciéndolo, ya empezamos a aceptar el alimento de una manera diferente. Y la idea es que empecemos a disfrutar, a gozar, a sentirlo desde toda la conexión propia de la sustancia. En este caso, les estoy haciendo el ejemplo con el agua, pero es sentir el agua en la boca, disfrutar lo que están sintiendo. ¿Qué pasaría si no tuviésemos agua como disponible en el mundo? Estaríamos ansiosos a querer tener un sorbito en algún lado. Entonces, fíjense que con todos los alimentos puede suceder exactamente lo mismo. Para crear un hábito, mi sugerencia y lo que yo he vivenciado en estos 13, 14 años de experiencia de trabajo con la población es poder darles estas orientaciones, estos consejos van muy ligados a eso. Lo mismo sucede a veces digamos con los azúcares, con estos alimentos tipo pastel, de panadería que son tan apetitosos. No lo pensemos de manera negativa, no es que yo puedo comer porque me engordo, Dios mío, sino realmente esta porción es la recomendada, es una porción pequeña y eso es lo que me voy a comer y lo voy a disfrutar en su máxima dimensión. No hay que pensarlo en un término de pecado, de que nos va a hacer daño, porque en porciones pequeñas, como lo vimos en la guía alimentaria, lo podemos disfrutar, pero fíjense que la porción es clave, es hacer la conciencia de la porción, porque si definitivamente exageramos esa porción, ahí sí empezamos a pensar que nos va a hacer daño. Y esa es la conexión que no necesitamos. Esos alimentos que son muy sabrosos y que estimulan la serotonina y todas las hormonas de placer son los que debemos empezar como a corregir porque hay una mala práctica, hay una mala enseñanza propia, digamos, de estos tiempos y este acelere propio de la industria. Pero este es el consejo primario que te puedo dar en términos, digamos, generales. Carolina, muchísimas gracias a las mamás que se conectaron el día de hoy con nosotros, a las personas externas también a la Fundación Nutridad, que Dios los bendiga inmensamente y pues que tengan muy feliz tarde. Muchas gracias, Carolina, en otra oportunidad será un placer también volver a hablar contigo de pronto en uno de estos espacios. Claro que sí, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes, queridos participantes. Espero que esta información que pudimos multiplicar el día de hoy, pues sea de beneficio para ustedes y sus familias. Cuídense mucho y estamos en contacto. Esperemos en otra oportunidad poder compartir otro espacio. Mil gracias. Gracias, hasta luego. Muy bien. Chao.